Les bendiga. El Señor nos ha dado esta noche la oportunidad de poder transmitir en vivo, de poder estar compartiendo la palabra del Señor en vivo, de poder estar escudriñando la palabra del Señor, de poder orar juntos, de poder estar juntos en esta noche. A diferencia de los otros miércoles que hemos estado haciendo el mensaje pregrabado, hoy el Señor nos da la oportunidad de poderlo hacer en vivo. Así que vamos a dar unos minutos para que otros hermanos puedan conectarse a la transmisión y puedan estar con nosotros para poder edificarse y crecer con nosotros en el estudio de la palabra del Señor. Y mientras eso ocurre, déjenme invitarlo para este próximo viernes. Este próximo viernes vamos a estar también desarrollando nuestro culto de oración a eso de las 6:30 de la tarde. Nuestro hermano Armando Argueta, que acaba de estar compartiendo las alabanzas con nosotros, va a estar compartiendo el devocional y va a estar llevando y dirigiendo el tiempo de la oración también este próximo viernes. También este próximo sábado, nuestro hermano José Luis Córdoba va a estar compartiendo la palabra del Señor con el Ministerio de Jóvenes. Así que invitamos también a todos los jóvenes a que se puedan conectar en esa aplicación que hoy está siendo de bendición para nosotros, esa aplicación Zoom. Ahí va a estar el hermano José Luis Córdoba compartiendo también el mensaje de la palabra de Dios para los jóvenes. Si usted dice que no está tan joven, pero quisiera pues incluirse dentro de ese grupo, pues comuníquese con la hermana Consuelo para que ella le envíe el enlace, le envíe la contraseña para que usted pueda agregarse allí y pueda también escuchar la palabra del Señor. Ahora yo quiero invitarlos, hermanos, a que vayan a la palabra del Señor y vamos a continuar estudiando en el libro de Isaías. Y hoy vamos a ir al capítulo 43. Como lo habíamos anunciado más temprano, vamos a estar desarrollando nuestro tema allí en el capítulo 43. Aunque en esta noche no vamos a lograr desarrollar todo el tema, sino que vamos a estar nada más con la mitad. Vamos a ver nada más la mitad y esperamos en el Señor que la próxima semana Él nos dé la oportunidad de poder compartir la otra porción de este mensaje que encontramos en este pasaje en Isaías capítulo 43. Así que si tiene ahí su Biblia, ya tiene ahí está listo para poder comenzar, pues déjenme darle algunos datos para ponerlo en contexto. Y una de las cosas interesantes en cuanto a estos capítulos del 40 al 66 es que los eruditos bíblicos, y digo los conservadores, concuerdan en que esta porción del libro de Isaías, que va del capítulo 40 hasta el 66, fueron escritos durante los últimos años de la vida de Isaías, y que Dios reveló estas profecías a fin de brindar esperanza y consuelo a su pueblo durante la cautividad en Babilonia. Pero eso lo hizo el Señor con el objetivo de brindarles esperanza y consuelo a su pueblo en la cautividad de Babilonia, que iba a ocurrir 150 años después que Isaías lo escribiera. Probablemente durante los años después que Isaías escribiera esta parte del libro, cuando era leído por los judíos, no entendían lo que el Señor estaba diciendo, porque muchas de las cosas que Dios había revelado aquí en estos capítulos aún no habían sucedido. Sin embargo, la generación de judíos que sufrieron los efectos del cautiverio entendieron perfectamente a lo que se estaba refiriendo o de lo que estaba hablando el Señor. Podemos notar cómo el Señor se anticipó a todos estos acontecimientos muchos años antes de que ocurrieran. Y cuando ocurrieron, en ese momento de la historia de este pueblo, estas palabras fueron pertinentes para sus vidas. Pensemos entonces que estas palabras las están leyendo aquella generación de judíos que estaban dentro del cautiverio. Pensemos entonces que estas palabras las están leyendo aquellos que habían sufrido los estragos del sitio de la ciudad de Jerusalén. Pensemos entonces que estas palabras las están leyendo aquellos
que no veían un panorama claro para sus familias, aquellos que habían sufrido el hambre y la escasez debido a ese sitio de la ciudad de Jerusalén. Pensemos entonces que estas palabras las están leyendo aquellas personas que no veían un futuro claro, tenían un futuro incierto para ellos, para sus familias, para sus vidas. Entonces, pensemos en este grupo de personas. Muchas de estas personas que estaban allí, cuando leyeron estas palabras, decidieron creerle al Señor. Decidieron creer a su palabra y hallaron, por tanto, consuelo y hallaron esperanza para sus vidas. Muchas de estas personas, como digo, hallaron este consuelo. Y lo maravilloso, hermanos, es que ahora estas mismas palabras son pertinentes en la vida de cada creyente que en cualquier época o etapa de su vida se enfrenta a las circunstancias más difíciles que nunca imaginó poder enfrentar. Así que son pertinentes para nosotros también hoy en día estas palabras. Ahora, si ustedes recuerdan, cuando llegamos al capítulo 40, lo primero que hicimos fue responder a la pregunta, ¿en quién confías? ¿En quién confías? Y la respuesta la encontramos en el versículo 12 de ahí del capítulo 40. Y la respuesta fue, en aquel que mide los cielos con su palmo, hablándonos del infinito poder de nuestro Dios. En Él es que nosotros confiamos, en aquel que mide los cielos con su palmo. Pero luego el Señor mismo nos dijo en el capítulo 41, versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo, hablándonos de su continua presencia en nosotros y con nosotros. Pero más adelante, en el capítulo 43, versículo 1, el Señor también nos dijo, no temas porque mío eres tú, hablándonos de ese sentido de pertenencia, pues Él nos compró, Él nos redimió, Él pagó un precio por nosotros. Pero este sentido de pertenencia debería producir en nosotros tres cosas importantes. Dijimos seguridad, dijimos identidad y también gratitud. Estas tres cosas importantes. Ahora, al llegar a este capítulo 43, del versículo 14 hasta el final, lo que hallamos es una promesa y el perdón de un Dios fiel. Una promesa y el perdón de un Dios fiel. Y como decía anteriormente, lo más probable es que vamos a poder ver nada más la primera parte de este sermón. Y si Dios nos lo permite, la próxima semana vamos a continuar estudiando la segunda parte de este mensaje. Así que vamos a dedicar estos minutos a la primera parte, la promesa de un Dios fiel. Y quiero que ustedes me acompañen a leer allí en el versículo 14. Por favor, versículo 14. Leemos lo siguiente. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Quizá usted se preguntará, ¿cuál es la promesa que Dios está dando a su pueblo en este versículo? Bueno, como hemos dicho, el Señor se anticipó al cautiverio en Babilonia. Y aunque Isaías escribe en términos del pasado, porque usted nota que usa palabras como envié, es decir, está hablando en términos del pasado, dice envié, o usa palabras tales como hice descender, habla en términos del pasado. En realidad, aunque él usa esos términos, se trata de una profecía que se cumpliría en el futuro del propio Isaías y que se cumpliría en el futuro de esta generación de judíos que estaban enfrentando el cautiverio. Por lo tanto, en ese sentido, estas palabras las podemos considerar como una promesa, porque es lo que Dios iba a hacer desde el momento en que se escribieron. Y la promesa consistía en la liberación del cautiverio de su pueblo de Babilonia. Esa era la promesa. De hecho, la Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera, usando esos mismos verbos, pero no en términos del pasado, sino en términos del futuro. Y les voy a leer lo que dice siempre en el versículo 14, esta Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente, esto dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Por tu bien enviaré un ejército contra Babilonia y obligaré a los babilonios o caldeos a huir en esos barcos de los que están tan orgullosos.
Notemos entonces que esta traducción o en esta traducción decidieron usar los verbos enviar y obligar en términos del futuro, en un sentido futuro, porque se debe entender que se trata de cosas que estaban por suceder desde el momento en que se escribieron esas palabras. Por eso es que el Señor, por eso es que en esta traducción dice enviaré, obligaré, porque es una profecía, es una promesa. Dios está hablando de una promesa. Así que lo que el Señor está diciendo aquí es que no importa el poderío que tenga Babilonia, no importa todas sus armas, no importa lo sofisticado de sus barcos y de su armamento, no importa. El Señor dice a Israel, yo voy a levantar a otro ejército para darte libertad a ti, Israel. Eso es lo que el Señor está diciendo. Yo voy a levantar a otro ejército para darte libertad a ti. Y oír estas palabras debió haber producido tranquilidad en el corazón de aquellas personas cuando las leyeron. Me refiero a los que estaban dentro del cautiverio. Pero si nos ponemos en los zapatos de esas personas, de los que estaban en el cautiverio, pensar que el imperio de Babilonia iba a ser derrotado, eso quizás sería una cosa muy difícil de creer, porque el imperio de Babilonia era el imperio más poderoso de aquel entonces, y por ningún lado se veía ningún atisbo de que la situación fuera a cambiar. Ellos eran la nación más poderosa del mundo y las cosas no se veían que iban a cambiar. Entonces, quizás la pregunta que se hicieron en aquel tiempo y la pregunta que quizás algunos nos haríamos hoy sería, ¿qué nación se atrevería a desafiar a Babilonia para dejar libre a estos insignificantes judíos? ¿Qué nación se iba a atrever si ellos eran los más poderosos en ese tiempo? Pero resulta que, y aquí quiero pensar en dos cosas. Número uno, que para Dios los judíos no eran un pueblo insignificante. ¿Por qué razón? Porque Dios cuando se presenta como el redentor de ellos. Yo soy tu redentor. Y eso significa solo una cosa, que Dios había pagado un alto precio para comprar y redimir a esta nación. Entonces no se trataba de un pueblo insignificante, eran importantes para Dios, pagó un alto precio por ellos. Y en segundo lugar, lo que quiero decir es que Él es un Dios que sabe cumplir sus promesas. Dios, el Dios de Israel, es un Dios que sabe cumplir sus promesas. Y Daniel fue testigo del cumplimiento de esta promesa. Daniel fue testigo porque en el año 539 antes de Cristo, el imperio medo-persa, la historia registra que el imperio medo-persa invadió Babilonia y la conquistó. Usted puede leer en Daniel capítulo 5, al final del capítulo 5, y usted se va a dar cuenta de que esto ocurrió. Y lo primero que hizo el rey Ciro al llegar al poder fue dar libertad al pueblo de Dios y permitir que ellos regresaran a su tierra. Si usted me acompaña al libro segundo de Crónicas, capítulo 36, libro segundo de Crónicas, en el capítulo 36, en los últimos versículos, vamos a leer lo siguiente. Segundo de Crónicas 36, vamos a leer desde el versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar en palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová Dios con él y suba. Nota entonces que Dios está cumpliendo su promesa. Llegó el momento en la historia en que Dios cumplió su promesa y dijo que iba a libertar a su pueblo y lo está haciendo por mano de este rey. Ahora, lo sorprendente no es que se haya levantado un ejército más poderoso que Babilonia y los haya conquistado, los haya derrotado, sino lo sorprendente es la exactitud del cumplimiento de la promesa que el Señor había hecho a este pueblo. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque Dios había dicho, por medio de Isaías, quién sería la persona que él iba a usar como instrumento
para dar libertad a su pueblo del cautiverio de Babilonia. Y si me acompaña otra vez a Isaías, vuelva otra vez conmigo al capítulo 44. En Isaías capítulo 44 y versículo 28, el Señor está hablando y dice lo siguiente, que dice de Ciro, o sea, el Señor dice de Ciro esto: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Capítulo 45, versículo 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Y yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob. ¿No le parece sorprendente esto, hermano? O sea, aquí no estamos hablando de que Dios tuvo la capacidad de levantar a un ejército más poderoso que Babilonia, sino de la exactitud del cumplimiento de su promesa. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? Que más de 150 años antes de que Ciro existiera, Dios ya lo había mencionado por nombre. O sea que para ese tiempo en el cual Isaías escribe y dice por nombre que Ciro iba a ser el instrumento de Dios, ni siquiera los papás de Ciro habían nacido. Y ahora pensemos en la historia de estos dos niños. O sea, el papá y la mamá eran unos niños, pasaron su etapa de niñez, adolescencia, se conocieron, se casaron, luego ella quedó embarazada, nació su niño, y dijeron ellos, bueno, le vamos a poner a este niño, le vamos a poner Ciro, porque Dios ha dicho. No, hermanos, si ellos eran incrédulos, si ellos no conocían al Dios de Israel, ellos ni siquiera pensaban en que este niño iba a ser instrumento de Dios, pero Dios, muchos años antes, ya lo había dicho. Entonces, si pensamos en esta parte de la historia, mi pregunta es, ¿cumple Dios sus promesas? ¿Realmente Dios cumple sus promesas? ¿Podríamos nosotros hoy en día confiar en Él? ¿Usted podría confiar en Dios? ¿Podemos creer que Él puede cumplir sus promesas, esas promesas que nos ha hecho, particularmente a nosotros que somos la iglesia? Y usted conoce la respuesta. Si Dios lo hizo en el pasado, la respuesta es sí. Dios lo puede hacer con nosotros ahora también. Él tiene la capacidad, Él tiene el poder para hacerlo. Aun cuando a nuestros ojos, aun cuando a nuestro entendimiento las cosas parezcan imposibles de que sucedan, Dios tiene el poder para cumplir sus promesas. Ciertamente hay mucha incertidumbre en el corazón de la gente en estos días, preguntándose, bueno, ¿cuándo estará lista la vacuna? ¿Será que realmente van a descubrir la vacuna que va a curar esta enfermedad? ¿Cuándo va a estar lista? ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? Se preguntan otros. ¿Cómo va a quedar la economía después de todo esto? Piensan otros. ¿Podré sostener a mi familia en los días que vienen? ¿Podremos volver a reunirnos en los templos como antes? Inquietudes como estas vienen al corazón de mucha gente. De una cosa podemos estar seguros, hermanos, que el Señor cumplirá su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No importa la circunstancia, no importa si prorrogan otros 15 días más de cuarentena, no importa si de aquí a unos meses no descubren todavía la vacuna, no importa. Jesucristo ha dicho que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo creo que Él puede cumplir esa promesa. Él va a cumplir su promesa de suplir para cada una de nuestras necesidades. Él dice que Él va a suplir todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántas son las riquezas del Señor? Son infinitas. Y Él promete suplir para cada una de nuestras necesidades. En Mateo capítulo 6, versículo 31 en adelante, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente. Se lo voy a leer. Mateo 6, 31 dice: no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿No les suena familiares estas preguntas? ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial
sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora el Señor está diciendo, mire, ¿por qué se afanan? ¿Por qué están preocupados? ¿Por qué se están preguntando qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a vestir? ¿Por qué se preocupan por esas cosas? Nuestro Padre Celestial, Él tiene necesidad, él conoce nuestras necesidades y Él tiene el poder para suplir esas necesidades. Ahora, esto no quiere decir que uno va a ser irresponsable y no va a hacer lo que nos corresponde para tratar de llevar el sustento a su casa. Debemos ser responsables. Esto más bien a lo que se refiere es que no debemos nosotros perder nuestra confianza en el Señor y que nos mantengamos enfocados en nuestra relación con Él y pensemos en nuestra relación con Él como una prioridad y que confiemos que Él se encargará de proveernos para suplir cada una de nuestras necesidades básicas. De eso se trata. Entonces dice el Señor, no se afanen, más bien confíen en el Señor, confíen en el Padre, que Él se va a encargar de suplir cada una de las necesidades que ustedes tienen. Ahora bien, si volvemos a nuestro pasaje de Isaías capítulo 43, es interesante notar en los versículos 16 y 17 que el Señor les hace recordar que Él fue capaz de liberar a sus padres de la esclavitud de Egipto. Dios les hace recordar que Él fue capaz de dar libertad a sus padres de la esclavitud de Egipto. Vea conmigo, versículo 16, versículo 17, Isaías 43. Perdón. Leemos. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. Ahora, estas palabras que el Señor usa aquí nos hace recordar uno de los milagros más sobresalientes de ese tiempo, notorio no solo para el pueblo de Dios, sino también para las demás naciones. Por ejemplo, usted recuerda que cuando Josué estaba a punto de conquistar Jericó, él decidió enviar a 2 espías, y cuando esos espías llegan allí, se hospedan en la casa de una mujer llamada Rahab y tienen una conversación con ella. Y esto fue lo que ella dijo en capítulo 2, versículo 10 del libro de Josué. Ella dijo, todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. ¿Pero por qué? Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. El que está prometiendo entonces sacarlos de Babilonia es aquel que secó el mar, es aquel que abrió camino en el mar, es aquel del que las naciones alrededor de Israel se dieron cuenta que Dios había secado el mar. Es increíble, hermanos, pensar en esto. Entonces, Dios les está diciendo a ellos, miren, recuerden lo que yo hice en el pasado. Fue algo tan sorprendente que las sandalias ni siquiera se llenaron de lodo, porque la palabra de Dios dice que abrió camino y ellos caminaron en un camino en seco. Había pared de agua a un lado, pared de agua al otro lado, pero el piso estaba seco. Dios secó las aguas. Dios abrió camino para que su pueblo pasara. Y yo creo que estas palabras debieron ser suficientes para brindar esperanza a estas personas. Y pensar ellos, bueno, así como Dios obró para liberar a nuestros padres de Egipto, Dios lo puede hacer así también con nosotros ahora. Probablemente pensaban, así como abrió el mar para que ellos pudieran atravesarlo, también el Señor lo puede hacer ahora. Sin embargo, en los versículos 18 y 19, el Señor les invita a no esperar que algo similar suceda cuando los libere del cautiverio de Babilonia. Es interesante esto. Vea conmigo los versículos 18 y 19. Él les dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor es que, aunque en el pasado hizo cosas sorprendentes,
no es nada comparado con lo que está a punto de hacer para darle libertad de Babilonia. Esto también habla de la creatividad de nuestro Dios para extender su mano y ayudarnos en nuestras necesidades. Siempre el Señor nos sorprende con cosas nuevas. Si pensamos, por ejemplo, en algunos eventos históricos que registra la Biblia, pensemos, por ejemplo, cuando el Señor conquistó Jericó. ¿Cómo fue que el Señor conquistó Jericó? ¿Qué instrucciones le dio al pueblo? Fue algo nuevo. O sea, ¿cómo es que un ejército enteramente preparado para atacar esa ciudad comenzó a dar vueltas sobre la ciudad y al final de cada día sonaban las trompetas y después del séptimo día dieron 7 vueltas, sonaron las trompetas y entonces los muros cayeron? El Señor sorprendió no solo al pueblo de Israel, sino a las naciones de su alrededor con algo nuevo. Más adelante, en el mismo capítulo o en el mismo libro de Josué, encontramos que Josué eleva una oración al Señor y le dice que detenga el sol y la luna. O sea, sorprendente. ¿Cuándo había sucedido esto en la historia? Que el sol y la luna se detuvieran. Y Dios así lo hizo hasta que Josué derrotó a sus enemigos. Si pensamos, por ejemplo, en Gedeón, ¿cómo Gedeón derrotó a los madianitas, a sus enemigos? Gedeón había reclutado un ejército de miles de hombres, pero el Señor le dijo, no, Gedeón, yo necesito solamente 300. Solo dame 300 hombres que con ellos vamos a derrotar a los madianitas, porque yo me quiero llevar la gloria. Y si pensamos más adelante en el Nuevo Testamento, allá encontramos a un novio que estaba ya en su boda y está en apuros porque el vino se le había terminado. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo para resolverle el problema a este novio? Bueno, dijo a los sirvientes que llenaran las tinajas hasta arriba. Y de repente les dijo, bueno, vayan y sírvanlo. Y cuando sirven, ya no era agua, sino que era vino. Sorprendente. Cosa nueva hizo el Señor ahí. ¿Cuándo se había hecho eso? Nunca. Pero hizo cosa nueva. Y si pensamos más adelante, aquel hombre ciego, el Señor que hizo para darle la vista. Bueno, dice que hizo lodo con su saliva. Agarró ese lodo y se lo untó en los ojos a aquel hombre y después le dijo, ve a lavarte, así lo es. Aquel hombre va, sigue las instrucciones del Señor, se lava y recibe la vista. ¿Cuándo había sido hecho eso? Es increíble. El Señor es creativo. El Señor nos sorprende con cosas nuevas. Pero estuve leyendo el comentario de Matthew Henry. Este comentarista dice que esta frase de Isaías 18 y 19 apunta más bien a la obra más sorprendente que jamás Dios haya hecho para dar libertad o verdadera libertad a todos aquellos que están cautivos, no por un gobierno, cautivos no por un imperio, sino por Satanás y el pecado. Muchas personas a nuestro alrededor, hermanos, aunque están libres supuestamente, libres, pueden transitar con libertad en las calles, pero están esclavizados por Satanás, esclavizados por el pecado. Y entonces la obra más sorprendente que Dios hizo fue enviar a su Hijo a la cruz del Calvario. Y no hay obra más sorprendente que esta. El hecho de que Dios haya enviado a su precioso Hijo a morir a una cruz. El hecho de que Dios se haya encarnado y se haya hecho hombre. Y siendo hombre se hizo siervo. Y siendo siervo fue obediente. Y obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y todo para darnos verdadera libertad. Nos dio verdadera libertad. Jesús dijo estas palabras. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que no importa si estamos encerrados en nuestras casas, en esta cuarentena obligatoria. Somos libres en Cristo. Tenemos verdadera libertad en Cristo. No importa si estuviéramos encerrados en una celda. Si tenemos a Cristo, tenemos verdadera libertad. Y esas personas que dicen estar libres afuera, mientras estén bajo el poder de Satanás y del pecado, siguen siendo esclavos. Siguen estando en cautiverio. Pero el Hijo vino para dar verdadera libertad. Pero luego de su muerte vicaria, encontramos otras cosas sorprendentes de parte de Dios. Pues Jesucristo no solo murió por nosotros, sino que también resucitó al tercer día de entre los muertos
para nunca más volver a morir. Ahora, usted quizás recordará y pensará que en el pasado hubieron personas que también murieron y resucitaron. Pero ¿qué es lo sorprendente de aquí, de nuestro Señor Jesucristo? Que Él murió, resucitó para jamás volver a morir. Aquellas personas volvieron a morir, pero nuestro Señor no. Dice la palabra de Dios que Él resucitó para jamás volver a ver muerte. Y luego de resucitar, Él se fue. Se fue y se sentó a la diestra del Padre. Pero antes de irse, prometió que un día regresaría, que un día volvería por nosotros. Y Él dijo que donde Él estuviera, nos tomaría para que estemos con Él y nos llevaría para estar con Él. Y cada vez que yo estudio este tema o menciono este tema, siempre digo y recuerdo esto: podría ser hoy. Podría ser hoy cuando el Señor regrese. Y cuando esto ocurra, la Biblia nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y nos llevará para estar con Él por toda la eternidad. Qué maravillosa promesa la que el Señor nos ha dado. Qué maravillosa promesa. Él quiere que estemos toda la eternidad con Él. Él ha prometido esto. Ahora, la pregunta es, ¿podemos creer que Dios hará todo lo que ha prometido? O sea, si lo cumplió en el pasado con Israel, diciendo, yo voy a levantar un hombre llamado Ciro, que ni siquiera sus papás habían nacido, y yo creo que ni siquiera sus abuelos habían nacido. Y luego se levanta, y este hombre es usado por Dios para liberar a su pueblo. ¿Usted cree que Dios no va a cumplir sus promesas que nos ha hecho a nosotros? Tarde o temprano, un día de estos, el Señor regresará por nosotros. El Señor es capaz de suplir todas nuestras necesidades como Él lo ha prometido. El Señor es capaz de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo como lo ha prometido. Pero la pregunta es, ¿en quiénes se va a hacer realidad estas promesas? ¿En quiénes se van a hacer realidad? Bueno, solamente en aquellos que hemos hecho de Jesús nuestro Redentor, nuestro Señor, nuestro Salvador. Solamente en la vida de esas personas se va a cumplir. Entonces mi pregunta para usted sería, ¿usted ya hizo a Jesús su Redentor? ¿Usted ya le permitió a Jesús venir a su vida? ¿Usted ya le entregó su corazón al Señor Jesucristo? Porque si no lo ha hecho, entonces, si el Señor viniera hoy, lamentablemente usted tendría que quedarse a vivir una situación peor que la que estamos viviendo y enfrentando en estos días. ¿Cuántas muertes? ¿Cuánta gente se queja de cuántas muertes han habido en tal país, y en tal país y en tal otro país? Eso no es nada comparado a lo que va a ocurrir desde el día en que el Señor venga por su iglesia y seamos arrebatados y usted se tenga que quedar. Pero hoy usted tiene una oportunidad. Hoy usted tiene la oportunidad de cambiar el destino eterno de su alma, de entregarle su corazón a Jesucristo. Y yo quiero invitarle, quiero motivarle, quiero instarle para que usted lo haga hoy. Y quiero invitarle, ahí donde está, que usted pueda cerrar sus ojos y pueda hablar con el Señor. Pueda repetir de mí esta oración si ese es su deseo, para recibir al Señor Jesús en su corazón. Cierre sus ojos ahí donde está y dígale al Señor, Señor Jesús, yo te doy gracias. Te doy gracias por haber venido a esta tierra, haberte hecho semejante a los hombres, haber ido a la mi lugar en esa cruz. Señor, yo reconozco mi pecado, reconozco que he estado lejos de ti. Yo me arrepiento de mi pecado, ruego que tú puedas limpiarme, purificarme, y ahora yo te abro la puerta de mi corazón para que tú puedas venir y habitar dentro de mí. Sé el Señor de mi vida, sé mi Redentor, sé mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, por aceptar mi invitación y venir a mi corazón. En tu nombre he orado y te doy las gracias. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, yo le felicito. Si usted fue sincero en esta oración, de pedirle al Señor venir a su vida, yo le felicito de veras. Y si usted pudiera escribirnos ahí en la página de la iglesia para poder contactarlo y poder proporcionarle una Biblia o materiales, pues sería
Sería fantástico. Nos gustaría hacerlo. Y si usted ya es creyente, pues nos resta confiar en que el Señor puede cumplir con sus promesas. Esta porción de la Biblia nos habla de que Dios es capaz de cumplir sus promesas. Esperamos que la próxima semana el Señor nos dé la oportunidad de estudiar los versículos siguientes hasta el final de este capítulo, donde vamos a ver el perdón de un Dios fiel. ¿Verdad? Muchas gracias, hermanos y amigos, por haberse conectado a esta transmisión donde pudimos compartir brevemente el mensaje de la palabra del Señor. Y recuerden, este próximo viernes le esperamos a nuestro culto de oración y el domingo le esperamos a las 2 transmisiones que tenemos. A las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde, el hermano David va a continuar enseñándonos la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.